Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online. Aquí estamos conversando ya de lleno con Juan Pablo Solís Duflock. Querido Juan Pablo JP, vecino y amigo, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola, Caro, ¿todo bien? Mucho verte, ¿no? Muy bien, hoy día vamos a conocer un poquito la historia de lo que ha sido el estallido social, la pandemia, el confinamiento, la reinvención de muchas familias en Chile a través de una historia personal tuya. Así que lo primero que quiero es que te presentes, que le cuentes a nuestros auditores quién eres, dónde estudiaste, qué hiciste y cómo llegaste hoy día a estar en este punto. Claro, con gusto. Bueno, soy Juan Pablo Solís, soy ñuñoíno de toda la vida, 41 años en el barrio. Estudié en el Colegio Manuel de Salas, bastante conocido aquí en lo que es Ñuñoa, bien icónico, la verdad. En todas partes. Claro, así es. Luego de eso, bueno, ya en el colegio ya empecé todo lo que era la parte audiovisual, sin querer ya me empecé a dedicar a lo que era la música, instrumentos musicales, por un lado. En los recreos lo que era la instalación de los equipos, toda la parte audiovisual ya la empecé a manejar. Siempre pensando también en otras cosas, como en los deportes y cosas por el estilo. Y de ahí en adelante, bueno, se empezó a dar solo la cosa y que conocí a un personaje, un ex compañero de colegio, que un día me ofreció asociarme con él. Asociarme al colegio me parecía raro, la verdad. Pero dije, bueno, perfecto. Y empezamos a comprar equipos en 10 de julio, en ese sector que donde se vendía todo lo que era esto de equipos de iluminación y sonido. Claro. De cierta forma, sin querer, me llegó a lo que actualmente es lo que trabajo. Y en ese tiempo me recuerdo que empezamos a trabajar juntos, íbamos en bicicleta ambos, con equipos de iluminación y sonido, a montar las fiestas en diferentes lugares de los mismos compañeros de colegio. Estamos hablando de la década de los 90, más o menos. Claro, estamos hablando de tantos. En ese tiempo estábamos en 94, 92, ya estábamos con las bicicletas por todos lados, moviéndonos por Santiago, llevando lo que era la música, y grabando la música en lo que era la Carolina Discoteca en ese tiempo, que era como la radio icónica. Claro, y ahí ya había pasado la onda disco, esto era más bien dance, ¿cierto? Hip hop. Claro, era hip hop, dance, era un poco de los comienzos de electrónica con Chill Limited y otro tipo de música que era como lo que estaba pegando en ese tiempo. ¿Qué te parece? Bueno, hoy vamos a ir conociendo tu historia, así es que, ya entiendo cómo partió, ¿cierto? Como trabajar en lo que a uno lo apasiona, en lo que le gusta, y de ahí a empezar a producir y crecer en la vida como marido y padre, ¿cierto? Se fueron dando las cosas para que ya por ahí, por el 2019, estuvieras en el mejor punto de tu carrera y de tu vida. ¿Qué cosas pasaron ese año? Claro, digamos el 2019, donde la productora ya estaba full, nosotros somos lo que son eventos corporativos, trabajamos con las marcas directamente y con las áreas de marketing. Entonces, perfecto. Son eventos bastante minuciosos, muy detallistas y con mucho trabajo anterior al evento. Entonces, tiene harto desarrollo. Y mucho técnico en sonido, en imagen. Lo fundamental de todas estas empresas es su equipo humano. Sin ese equipo humano no tenemos forma de trabajar. Entonces, una cosa es tener los equipos, otra cosa es tener el know-how, pero una cosa fundamental es que si tú no tienes la gente especializada, no puedes funcionar. Eso es imposible. Y el liderazgo, por supuesto, que es claro. lo que mueve a esto. Claro. Y en lo personal, ¿cómo estabas ese año 2019? ¿Estabas casado? Fue el momento como los pics de mi vida. Nació mi hija, que son mis ojos, y en ese momento... Es una belleza. Sí, es mi brachilena, mi hijita, ahora tiene 4 años, en ese tiempo recién naciendo, su mamá es brasileña, yo tengo familia en Brasil, no soy chileno, así que ya tenemos por lo menos ya una buena mezcla. Sí, linda mezcla. Entonces estabas full trabajo, recién estrenado papá, y de repente yo puedo entender una productora que lo que hace es juntar gente en grandes espacios, con muchas autorizaciones, pero también con mucha seguridad.
¿cómo lo golpea el estallido social en el que de repente el tema de la seguridad pasó a ser un temazo? Claro, de hecho, bueno, fue en octubre, lo que es la parte de producción, noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre, esos 3 meses son full. De hecho, si uno lo saca en porcentaje, el año de corrido, la gran parte de lo que es la utilidad de la empresa, de la productora, son esos 3 meses. O sea, uno se Prácticamente, la juega ahí como con las empanadas en la playa, las sandías en el verano, se la juega la temporada. claro, claro, porque esto es estacional, pues, y lamentablemente Chile tiene este tema que en invierno muchas cosas se dejan de hacer por el tema de la lluvia, el tema del frío, no estamos muy acostumbrados a eso todavía. Y claro, todo lo que es noviembre, octubre, diciembre son el full, es como el 70-80% de lo que es el año. Entonces, no fue menos. Impresionante. Entonces, ¿qué pasó el 2019 cuando el tema de la seguridad empezó a flaquear? Claro, lo primero que pasó fue que se nos bajaron muchos eventos por lo mismo, porque no se sabía lo que estaba pasando, había mucho riesgo, y la gente la verdad, estaba bastante golpeada con lo que estaba pasando, la gente se empezó a quedar en las casas, empezaron a bajar eventos, suspender eventos, las marcas empezaron a dejar de invertir definitivo. Y de ahí en adelante, de hecho, hasta el mismo Colegio Manuel de Salas, que yo hago la licenciatura hace más de 15 años, me llamaron ¿Ya? para decir, se suspende la licenciatura porque no están no Los están ánimos. tanto los ánimos como el tema de seguridad, porque más encima el colegio estaba al lado de Plaza Ñuñoa. Entonces, Uh, no que se ahí podía. estaba el aguante de Ñuñoa, ¿cierto? Se Así es. concentraba en esa cuadra. Claro, entonces ahí ellos mismos dijeron la verdad, por tema de seguridad se suspende todo el tema. Y ahí, bueno, de ahí vino caída libre todo el tema. Pues somos lo que es el estallido social y después lo que fue la pandemia. Pero nos dieron, nos dieron el aire como 3 veces y de ahí hasta acá. Oh, y ahí cuéntame un poquito porque pasaron un poco más de 3 meses entre el estallido social que vino la pandemia, ¿cierto? Que hubo que ahora ya no por seguridad, sino que por una especie de como decreto universal, todo el mundo se cierran las casas, se cuarentenan los barrios. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué le pasa a la productora y a la familia cuando la fuente de ingresos desaparece así brutal y bruscamente? Claro, pasó que justo yo estaba de visita en Brasil, justo cuando estaba el tema de la pandemia, y fue, de hecho los focos en Brasil estaban aumentando, y fue justo cuando nosotros estábamos allá. Y de hecho, nosotros Ya. pasamos por San Pablo, por el aeropuerto, y ahí el tema ya estaba creciendo, y nosotros dijimos, ya hay que volver a Santiago luego. Llegamos a Santiago y pasaron 2 semanas y cerraron el aeropuerto de partida, fue la primera cosa que nos impactó. De ahí en adelante nos dimos cuenta que estaba cerrando todo, que no había focos de trabajo por ni un lado, y que teníamos que ver, reinventarse de forma inmediata, porque esto no tenía, era tiempo, se estaba corriendo el tiempo, los remos de arena ya estaban dando. Entonces, en ese momento dijimos, vemos todas las opciones, barajamos opciones y vemos qué podríamos crear, que iba a ser un tema que iba a durar más adelante, que nos resultó ¿Y, en buena forma. y cuál fue el chispazo? ¿Cuándo te diste cuenta que esto, porque nadie sabía para la pandemia cuánto tiempo iba a durar, si se iban a usar o no mascarillas? De hecho, yo recuerdo haber hablado en la tele y haber dicho algunas cosas erróneas, como que solo los enfermos con fiebre usaran mascarilla, cuando tendríamos que haberle dicho que todo el mundo se pusiera mascarilla. ¿Cómo atisbaste tú de que esto iba a ser la tabla de salvación de la empresa? Mira, primero que todo nosotros tenemos contacto en China por el tema de iluminación, entonces teníamos información de antes de lo que estaba pasando ya. Entonces los mismos proveedores de China nos mencionaban en las reuniones en las noches que la verdad estaba todo muy mal y que lo que se venía era netamente eran los EPP, el Elementos de Protección Personal. O sea, En ellos ese, les dieron directamente de China así el soplo, esto es lo que se viene. claro, netamente lo que nos dijeron fue, oye, ya no te vendemos pantalla LED de iluminación, ahora te vendemos EPP. Entonces fue como, Oh, claro, fue como, oye, ¿ese es el nuevo giro de ustedes? Sí, no vamos a tener solamente capacidad para hacer estos elementos. Y ahí empezamos a investigar y claro, empezamos a averiguar con gente conocida en el ámbito de la salud. Tenemos varios contactos, sí, amigos de la vida. Y nos empezaron a decir, claro, mira, el tema de las pandemias, cuando ya son decretadas pandemias, esto la verdad no pasa, menos de 5 años no dura. Y fue como, no, wow. claro, exactamente. Pero yo me Claro, acuerdo que en marzo la gente se preguntaba si iban a volver al colegio después de la Semana Santa. O sea, realmente no había ni una conciencia de cuánto tiempo esto iba a durar. claro. Entonces ahí yo empecé a alimentar mucho de Twitter y de información de las redes, saber qué es lo que estaba pasando afuera, cosa que ellos ya iban adelante, ellos iban con 2 meses de anticipación en todos lados. Entonces,
sabiendo lo que estaba pasando ya, era lo que nos iba a golpear sí o sí. Y siempre todos los focos de golpe fueron directamente en Brasil. Entonces, Ah, tanto perfecto. tanto También mi sabías. familia, claro, tanto por mi familia brasileña, por el lado de mis contactos fuera de Chile, por todos lados me estaban indicando lo que se ve. Y cuéntame, ¿cómo tuviste esa agilidad que yo siempre he admirado muchísimo cuando hay una marcha y aparece alguien con los helados o con las bebidas? ¿Cómo hiciste tú para cambiar de giro rápidamente, poner tu marca en el mercado, aparecer como un proveedor de estos elementos de protección personal, un proveedor confiable porque no tenías historia en ese giro? Claro. Todo súper rápido. Tenemos que reaccionar y tenemos que reaccionar luego si nos quedamos fuera. O nos subíamos a la ola o nos quedamos fuera. Y en ese momento usamos varias opciones. Uno fue la red que nosotros ya teníamos, red de contacto. Hicimos la creación o la ampliación del giro que se podía hacer. Entonces podíamos Ya, vender productos, pero con facturas, que era un tema muy importante. Segundo, al mismo tiempo hicimos la creación de imagen corporativa y la creación de la página web, que fue un tema, pero importantísimo. Porque de hecho, importantísimo. claro, esa página web después nos llevó a llegar a los lugares donde llegamos. Vendimos de Arica a Punta Arenas, prácticamente. Al mismo Wow. tiempo, ese mismo día pensamos en un nombre que tiene que abarcar todo. Y el nombre que ¿Cómo tiene que abarcar así? todo, tiene que decir, tiene que tener EPP, tiene que tener sanitización, tiene que tener algún servicio que nosotros le vendiéramos, tiene que abarcar cosas que después nos pudiésemos apoyar. Entonces, estuvimos barajando harto rato hasta que inventamos el nombre, creamos el nombre Servicios de Sanitización.cl, un nombre bastante largo, que era medio incómodo y es más, cuesta hasta pronunciarlo, pero ayudó mucho porque abarcó todo. Claro, ¿no? Y no solo eso, la gente se puede confundir con las S y las Z a veces, pero aquí lo más importante es que rápidamente en marzo del 2020 reaccionaron Claro, y entonces partieron con esta nueva perspectiva, este nuevo modo de ver, de comprar, de vender, que era a distancia, ya no era presencial en un stand, en una tienda, sino que se tenía que enviar y bueno, ¿cómo lo hicieron ahí con las personas que tenían trabajando, sus técnicos, las grandes empresas pudieron subsistir, pero empresas medianas o pequeñas, ¿qué les pasó a sus trabajadores y a ellos durante ese periodo si no se lograron reinventar como ustedes? claro. Pasó que las empresas que eran más pequeñas o que no tenían tanta caja, lamentablemente todas quebraron, tuvieron que vender su equipo y se salieron del mercado. No aguantaron la cantidad de años sin moverse. Eso fue uno. Claro. Los técnicos, muchos técnicos se fueron de Santiago, se fueron a hacer mejor vía y buscar otros trabajos al sur de Santiago, en el sur de Chile, de esta forma, y muchos están trabajando ya y viviendo ya. ¿Qué es lo que pasa? Que ya se dieron cuenta también que eran bastante bien valorados por el tema como trabajadores, y también que Claro. el sur es más barato que Santiago. Entonces eso ayudó mucho también. O sea, sonido, iluminación, montaje, todo lo que se necesita para eventos en algún minuto se dio en la incertidumbre y este programa de alguna manera recoge esos sentimientos que eran de estrés permanente, ¿cierto? En ese primer año recuerdo que no teníamos vacunas, que no podíamos decir cuánto tiempo iba a durar ni la primera ola, era un virus realmente agresivo y, y en esa pasada, digamos, bueno, primero que nada felicitarte por haber hecho este giro impresionante, tan rápido y tan útil. Tú lograste luego entonces armar la empresa dentro de la casa, pero eso significaba estar 24/7 con tu señora, con la niña, los tres aislados del mundo. Y yo tengo que contarle a nuestros auditores que JP es una persona de mucho carisma y de mucho juntarse con los compañeros, con los amigos, celebrar los triunfos de la U, mucho evento de masas. ¿Y qué te pasó a ti cuando ya no podías juntarte con tus amigos ni la familia en la casa, por ejemplo? Fue súper complicado, varias cosas. Primero, como era una empresa nueva y un sistema de venta diferente, lo primero que hay que hacer es que los horarios que no teníamos para la Leo con nuestra hija eran horarios para trabajar. Y de repente quedamos hasta las 4 de la mañana respondiendo correos o mensajes de la gente que nos escribía de todo Chile pidiendo los artículos.
y todo como de forma urgente, entonces se fueron para ayer, toda la gente pedía las cosas. Entonces, eso fue por un lado la primera complicación. Entonces fue mucho tiempo para vivir el tema de la Leo, trabajar, estar por la Leo, que viviera su vida normal, y el resto era vender, y el resto fueron lo que eran las reuniones a través de video. Fue lo máximo que logramos hacer, y la verdad, después de las primeras 2-3 semanas, ya no quería ni hacer las reuniones por video, ya te daba como lata, ya te aburría. Faltaba el contacto con la gente. Claro, ahora, en esto también hay un riesgo en el sentido que cuando uno dice, ok, me reinvento por completo y ahora voy a basar mi economía en vender mascarillas, por ejemplo. También implicaba un riesgo permanente de que se decretara la suspensión del uso de mascarillas en algún momento. ¿Y cómo vieron venir eso cuando ocurrió? Y íbamos haciendo seguimiento siempre a los avisos del gobierno, por un lado, y viendo lo que estaba pasando en otros países. Por ejemplo, cuando ya se hizo la liberación de la mascarilla por primera vez en Europa, hay un rebote de la mascarilla y nos dimos cuenta que era mala idea y que aquí en Chile no se hizo, no se tomó esa medida. Ahí las ventas aumentaron, yo me acuerdo perfectamente. Luego de eso hicimos seguimiento hasta que nos avisaron definitivo que en octubre se iba a liberar la mascarilla. Como fue una reinvención total, fuimos primero que todo conociendo todos los productos, que era una gama de productos muy alta. Como por ejemplo... Hablamos de mascarilla, pero esos son EPP, tienen mascarillas de 5 o 6 tipos diferentes, protectores faciales, guantes, después pasaban los químicos como el amonio, el alcohol gel, distintos tipos de amonio. Pasamos al otro lado lo que era la papelería, papel higiénico, confort. Al final fue un pool de productos muy grande que de a poco, a medida que fue bajando todo lo que fue el control, eliminando lo que son los EPP, quedamos en definitiva con los productos esenciales primarios que son ahora papelería, que son higiénicos, todavía no, los químicos como alcohol gel, que eso se va a seguir ocupando ahora por lo menos este año completo en los colegios. Y nosotros teníamos unos contactos de colegios que eran clientes nuestros de la productora, que pasaron a ser también clientes de la otra empresa. Entiendo. Ahora, cuéntame un poquito de que uno probablemente solo, aislado en el mundo, no va a llegar tan lejos. Tú me contabas que tenías una red, ¿cierto? Que tenemos que conversar, pero vamos a conversar en el regreso de esta segunda pausa musical. ¿Cómo ha salido adelante Juan Pablo Solís Duflock? Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online.